Allí se dijo que los 7 presidentes que pasaron en estos años de crisis llegaron para aprovecharse del gobierno. ¿Cómo? Vamos a ver. Perú se encuentra en un vacío de poder. Nadie gobierna al Perú hoy. No hay un presidente en funciones. Y esto revela lo siguiente, Ramón, es la fragilidad de una clase política que ha decidido entonces llegar al poder. Los presidentes llegan deliberadamente a delinquir. Y eso es lo que ha quedado evidenciado con esos 8 presidentes que en una década han sido destituidos del cargo. Lamentable por el Perú, pero a la vez, paralelamente, su economía resiste los embates de esta falta de institucionalidad política. Entonces estamos diciendo, hay vacío del poder. Y es grave para una nación que no tenga a alguien que responda por el poder. Nadie puede firmar un decreto ministerial, nadie puede tomar una decisión hoy. Entonces, hay una cefalía presidencial, se tiene que elegir una mesa directiva, eso va a ocurrir mañana. Ya se presentaron 4 nombres para la lista de candidatos de quienes quieren presidir el Congreso. La agenda política, la primera vuelta va a ser el 12 de abril, la segunda vuelta, si es que la hay, el 7 de junio, y el nuevo presidente tendría que asumir el 28 de julio. Lo dramático del Perú es lo siguiente, y es que la política no responde al momento económico que tiene esta nación. La política va retrasada en el Perú. La fragmentación política, el odio de los políticos y los intereses de una cantidad de partidos políticos no expresan el sentimiento de una sociedad que ve que cada año puede tener 2 o 3 presidentes. Ese es el dilema y el drama que tiene el Perú. Bueno, ya lo dice la televisión chilena. Los presidentes que han llegado en los últimos años han llegado para delinquir, lo dicen ellos, pero lo que se puede ver también es que han llegado para, digamos, aprovecharse o pensar en sí mismo y en su supervivencia política. Muchos de ellos, incluso, imagínate, Maritere, tenían que hacer gráficos para decir por qué es que salió cada uno de los 7 presidentes que dejaron el poder en los últimos años, y muchos de ellos salían por problemas ligados con corrupción, por problemas ligados con el ejercicio de sus funciones. Y ya lo decía Lore de Mola, por ejemplo. El presidente Gerí dijo, como haciendo una especie de analogía, si voy a estar poco tiempo, entonces aprovecho para, digamos, quedarme. Y ahí va lo que te decía, ¿no? O sea, la institucionalidad, el quedarse en el cargo, el llegar al final de tu mandato de una manera correcta y de una manera óptima, ¿es realmente el verdadero interés de esta clase política? No, y también el hecho de que, por ejemplo, volviendo al tema de que como la macroeconomía no llega, las cifras, tenemos un buen índice de inflación, PBI creciendo, todas las cifras macroeconómicas en check, ¿no es cierto? Pero no se traduce en mejores sueldos, en mejores colegios, en un buen hospital que te puede atender si algo te pasa. Entonces, ahí, ¿por qué ningún presidente se atreve a romper esa corrupción que existe en esos niveles, tanto en educación como en salud? ¿Por qué todos los hospitales que funcionan mal, ningún presidente se ha atrevido? Así como el presidente Gerí fue y entró a una cárcel, ¿por qué no se meten a los hospitales y empiezan a descubrir las medicinas que las tienen almacenadas, porque siguen comprando, porque ahí generan? ¿Por qué no se dan cuenta que el radiógrafo lo malogran? Porque afuera muchos médicos tienen sus consultorios privados, entonces te dicen, aquí no hay, está malogrado, tienes que ir y pagar a mi consultorio para que te pueda atender. No estoy diciendo que los médicos sean todos malos o corruptos, pero sí, y a nadie le cabe duda, que hay corrupción en el manejo de los recursos para curarnos y los recursos para educarnos. Por eso es que la educación está como está. Y se ven en las cifras de los análisis que se hacen del nivel educativo en nuestro país. Entonces no nos podemos jactar de que la economía está bien si esto no le llega a las personas. Exacto. Y esta situación se acrecenta con un vacío de poder por el que estamos atravesando en las últimas horas, ¿no? Pero además también porque hay representantes del Ejecutivo. Entendamos que el Ejecutivo no solamente está, si bien es cierto, liderado por el presidente de la República, sus ministros, todo su gabinete, pero también están los gobernadores regionales que también son una representación, una extensión del Ejecutivo. Claro. La pregunta es ahora, si no hay un liderazgo claro, si todavía se está definiendo, si nuevamente va a entrar un nuevo Ejecutivo, ¿con quién vamos a conversar esos problemas de fondo que tú dices? Además de presidentes presos, ¿cuántos presidentes regionales y alcaldes tenemos también presos en nuestro país? Así es. Es como que si a cualquier autoridad que le das a manejar dinero, no puede hacerlo de manera correcta.
Así es, y no se ha podido, digamos, solucionar desde el legislativo con un marco normativo correspondiente, evitar ese tipo de problemas, ¿no? Y además que cuando se habla de fiscalización, ya empiezan las persecuciones, como la que hemos visto incluso desde la presidencia, como también lo hemos vivido en Latina. Entonces, digamos, ¿quién defiende los verdaderos intereses estatales? En los próximos días, los mismos alcaldes, gobernadores, representantes del Ejecutivo Regional van a tener que sentarse nuevamente con un nuevo presidente o presidenta para pedir lo poco que queda de presupuesto para lo que tú mencionabas, un hospital, un colegio, carreteras, cosas que nuestro país necesita de cara a un nuevo gobierno. O le van a dejar la responsabilidad de esos cambios al siguiente gobierno. Imagínate, ni siquiera nos han entregado el plan de seguridad. Claro, a mí siempre me aterra lo que pasa en estas horas de cambios, ¿no? Porque hay cosas que hay que firmar, presupuestos que hay que otorgar. Entonces es el momento donde los ministerios empiezan a asustarse porque se van al día siguiente, se va el ministro y por favor firme esto porque es urgente. O sea, ya no debería ni siquiera firmarse nada, ¿no? Porque detrás de todo además hay un montón de intereses. Imagínate como por ejemplo lo que acaba de firmar, lo acabamos de emitir, lo que acaba de firmar el presidente en las últimas horas antes de que se vaya, como esta compra, exactamente, el dinero que se necesita para esta compra. Y hay 3 países que son los que te venden estos aviones de caza, que es Estados Unidos, que es también en Europa, en Francia, Suecia, los que te venden estos aviones de caza. Pero recientemente, como lo decía la nota, habíamos visto a un presidente sentarse a conversar con un embajador muy activo en la política nacional y, digamos, tratando de pensar por los intereses personales. Pero hay un detalle que también la prensa internacional sigue de cerca, como tú bien lo mencionabas, nuestra economía. Y es